que lo comparta con nosotros, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice que cuán bienaventurado es aquel hombre o mujer que lee la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuán bienaventurados son aquellos también que escuchan la palabra poderosa de nuestro Dios. Si alguien ya llegó, no sé si alguien me puede ayudar, pero que lo diga con voz de trompeta para que las huestes espirituales de maldad lo oigan. Amén. Sí, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Usted sabe que está hablando de Melquisedec y de Abraham, ¿verdad? Usted sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro del padre de la fe. Y en cuanto el padre de la fe, que es Abraham, vio a este hombre, ¿verdad? Melquisedec, del cual no hay mucho testimonio de él, no hay una genealogía de él, no tiene ni padre ni madre, no tiene principio de días, ni fue, dice esta versión, dice, sin padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Entonces nos dice él, considérenlo a él, pues, consideren a él la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, el padre de la fe, ¿verdad? Nos enseñó hasta el día de hoy, porque recuérdese que la palabra del Señor no caduca. La palabra de Dios es viva y sigue viviendo. Desde antes de la fundación del mundo, la palabra ya existía, dice Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Entonces, cuando Abraham vio eso, dijo, esto no puedo retener esta grande bendición que Dios me ha dado, no la puedo tener aquí, tengo que soltar esa bendición. Entonces, cuando vio a Melquisedec, dice, ¿sabes qué, Melquisedec? Aquí está todo, de todo lo que yo le quité a aquellos filisteos, estoy parafraseando, lo que le quité a aquellos enemigos, de todo eso, ¿sabes qué? Por la grande victoria que Dios me dio, toma, y le dio el diezmo, hermanos amados, ¿verdad? No estoy tratando de manipular su alma, ni mucho menos querer enriquecerme a costa de las personas, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor, y yo creo en lo que la palabra dice ahí y se cumple en mí. Entonces viene este hombre y dice, ¿sabes qué? Melquisedec, te voy a dar todo el diezmo, de todo el botín. Y entonces se lo entregó. Y luego empieza diciendo en el Hebreos 7:6, dice, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, dice Hebreos 7:7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Hay muchas cosas que enseñarle, pero si no, me quedaría predicándoles aquí. Pero entonces viene la parte de la cual le corresponde a los hombres mortales como nosotros, ¿verdad? Dice Hebreos 7:8, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, aquí en la tierra, nosotros, en este caso, represento yo como pastor de la iglesia, ¿verdad? Mi nombre está puesto por sobre todas las cosas y obviamente me están viendo, ¿verdad? Y es lógico que quienes aún todavía no tienen esa revelación o no comparten con nosotros lo que la palabra del Señor dice, es ahí donde muchas veces fijan la mirada en el hombre, ¿verdad? En el hombre quien recibe los diezmos. Yo siempre le he enseñado a usted como iglesia de que aquí nosotros no tenemos un salario. En la estructura del Señor Jesucristo,
nosotros trabajamos para el Señor, somos obreros del Señor, ¿verdad? Y ciertamente tenemos coberturas, tenemos padres del alma que nos pastorean, y de la misma manera también, así como ustedes como iglesia vienen y diezman, de esa misma manera también yo voy y diezmo y ofrendo a la iglesia donde mis pastores me enviaron, ¿verdad? Eso se los he enseñado a cada uno de ustedes. Pero entonces aquí viene la parte bien importante en la parte de nosotros, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros debemos de hacer es que como cada diezmo procede de una victoria, cada diezmo procede de algo que Dios nos dio, es obvio que ese dinero, ¿verdad?, viene hacia las arcas o el tesoro, lo dice Malaquías capítulo 3, verso 10 en adelante, de la iglesia. Entra a nosotros, y yo como responsable de la iglesia me toca la tarea que a usted quizás allá en casa como varón de la casa, ¿verdad?, o con la mujer que lleva las finanzas, debemos de tener sabiduría para saber administrar todo, ¿verdad? Usted sabe que en una casa, tanto literal como en una iglesia, hay muchos departamentos de los cuales necesitan cada uno, ¿verdad? Por una parte quizá la renta, por otra parte la luz, el agua, los niños, y bueno, un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora aquí nos toca recibir el diezmo. Y no me avergüenzo de decirlo, el diezmo que usted trae a esta iglesia, ciertamente soy yo el responsable de administrarlo, ¿verdad? Amén. Y ya ahí ya de la parte de usted, cuando viene y da el diezmo, ya es entregarlo y pedirle al Señor que me ayude a mí, para que me alcance, ¿verdad? Siempre Dios nos da todo. Y Él hace que todo lo demás, el 90% nos sobreabunde, porque así dice Malaquías capítulo 3, verso del 9 en adelante, ¿verdad? Que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará esa bendición hasta que sobre y abunde. Va, que cómo nos sobreabunda el Señor, ¿verdad? Entonces termino con Hebreos 7:9, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Lo que le dije, nosotros recibimos diezmos y nosotros damos diezmo a la iglesia de donde nos enviaron. Amén. Póngase de pie, presente cada esfuerzo que usted ha traído, cada victoria que usted ha traído, y presénteselas al Señor. Dígale: papito lindo, mira, aquí está mi esfuerzo, mis desvelos, bendito Dios, ayúdame. Yo te pido, Padre Santo, por este pueblo amado, que tú has pagado el precio por cada uno de ellos, y que voluntariamente ellos vienen, Señor, y reconocen, bendito Padre Celestial, que esta es su casa. Papito, yo te pido que aquellos que no pertenecen a esta iglesia y vienen de otra iglesia, Señor, y asisten a otra iglesia, Padre, yo te pido que allá lleven ellos sus diezmos, bendito Padre Celestial. Por lo que respecta a los hijos de esta casa, Señor, yo bendigo sus manos, yo bendigo sus finanzas, y si alguien que ha venido por primera vez quiere dar algo, Señor, tú que eres el que da todas las cosas, bendito Dios, sorpréndelos, y bendito Dios, muéstrales cuán grande y poderoso eres tú, Señor, que eres el dueño de todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Presente sus ofrendas, sus diezmos. Bendito el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos siguen gozosos todavía? Gloria al nombre del Señor. Quiero agradecer a Dios primeramente por sus vidas, ¿verdad? Quiero agradecerle a Dios por tanto privilegio que me ha dado a mí. Cada una de sus oraciones, cada una de sus felicitaciones, cada una de sus palabras, créanme que los he atesorado en mi corazón, y bendigo sus vidas. El Señor me ha sorprendido de una manera extraordinaria, y gracias, de verdad, gracias por sus oraciones, y gracias por el privilegio de poder estar aquí en un día muy especial para mí.
y un día muy especial para usted. Créame que así como mi padre del alma, mi pastor y mi pastora me dijeron, bendigo el día que tú naciste, yo le digo a usted que bendigo el día que usted nació también, porque usted es muy importante, porque usted es una simiente de Dios, porque usted es un hijo de Dios y ha venido a esta tierra para ser bendecido y para bendecir. Por eso yo bendigo a los que me bendicen. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Quiero entrar en el desarrollo del tema. No sé cuántos minutos ya me tomé, pero espero no aburrirlo y espero entrar rapiditamente al desarrollo del tema. Quiero que usted me ayude. No sé si usted ya lo vio y si no, puede ir a su Biblia. Estoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 23. Esta es la versión Biblia de las Américas. Dice de esta manera: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito de nuestro Dios? Yo espero en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo que usted no esté en la iglesia de un Dios no conocido, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor a nosotros se nos ha revelado. Recuérdense que Dios tiene muchas manifestaciones. Una de ellas puede ser la manifestación de Padre. Otra de ellas puede ser la manifestación de Cordero. Otra de ellas puede ser la manifestación de Jesús o de Cristo o de Consejero o el Yo Soy, o puede ser, no sé cómo a usted se le haya revelado el Señor. Por mi parte, el Señor, cuando se me manifestó a mí, me dijo que se llamaba Jesucristo, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo, vamos a decirlo así, cuando estaba fuera de las cosas de Dios, yo siempre levantaba una plegaria, ¿verdad? Esa era mi palabra, plegaria al Dios, pero siempre le hablaba a un Dios no conocido. Porque en el caminar de mi vida, de todas las cosas que pasaron, de todas las cosas que vi, de las cosas que yo experimenté, en alguna ocasión necesité yo de un Dios. Tristemente, hermanos amados, en el caminar de nuestra vida, en el crecimiento de nuestras vidas, nos presentan un sinfín de dioses. Dioses que son falsos, dioses que son hechos de madera, de porcelana, de oro, de plata, de qué sé yo, un montón de cosas con las cuales se pueden hacer esos dioses. Mi Dios, antes de conocer al Dios no conocido, hermano, era el Dios de la plata, el Dios del dinero, el Dios de las riquezas, ¿verdad? El Dios de la abundancia. Para mí no había otro Dios más importante que ese Dios. Pero falsamente me di cuenta, durante mi crecimiento me vine a dar cuenta que era algo falso, era un Dios falso. Entonces quiero contarle esta historia que el apóstol Pablo, usted sabe que Pablo, antes de ser apóstol, era fariseo de fariseos, ¿verdad? Era un hombre muy conocedor de la ley, de la palabra, de la Torá. Él conocía las palabras hebreas. Él sabía el significado del Pentateuco. Él sabía el éxodo que había, hermanos amados, había hecho el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Él sabía acerca de las cosas que había hecho el padre de la fe. Él sabía perfectamente lo que Dios había hecho con Moisés. Pero lo que no sabía él era de que Cristo, desde el principio de todo lo creado, antes de todo lo creado, Cristo ya existía. Lo que él no sabía, que desde Génesis el Señor ya estaba.
Lo que él no sabía es que Cristo se manifestaba desde el Antiguo Testamento, pero él no lo sabía, él no se daba cuenta, y él, en una carrera loca, hermanos amados, en una ira contra el pueblo de Dios, contra todo aquel que se levantaba con una Biblia y decía: conozco a aquel que me salvó, conozco a aquel que dio la vida por mí en el madero, conozco a aquel que derramó su sangre preciosa por mí, conozco a aquel que es el único que tiene la potestad de poder abrir el rollo, conozco todo aquel que se levantaba y decía ser cristiano. Ese hombre los arrastraba, los encarcelaba, inclusive los mataba, hermanos amados. Entonces, en una de esas carreras, el Señor Jesucristo se le aparece. Él se le manifiesta de una manera poderosa, y usted sabe la historia, y si no la sabe la puede leer ahí en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos relata parte de lo que, con la vida de lo que era Saulo y lo que era Pablo. Entonces, cuando se le manifiesta el Señor, hermanos amados, hace grandes obras poderosas a través de él. Pero Dios lo levanta con una unción de poder ir a predicar a diferentes lugares. Uno de esos lugares, hermanos amados, era el lugar de Atenas. Estoy allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 16. Dice la Biblia que mientras los esperaban en Atenas, Pablo se sentía afligido ante la gran cantidad de ídolos que veía por todas partes. Hechos 17:17. Por eso, además de concurrir a la sinagoga, donde discutía con los judíos y los devotos gentiles, hablaba diariamente en la plaza pública ante quienes estuvieran allí. En una ocasión se enfrentó a varios filósofos epicúreos. Mira, hermano, yo no sé si usted, bueno, ahorita, a algunos filósofos epicúreos y estoicos. Y me llama la atención porque estos filósofos que tenían una doctrina muy linda, una doctrina de la cual les decían a la gente, que ellos que conocían, a los que se rodeaban con ellos, con estos filósofos, ¿verdad? Les enseñaban que no tenían que andar metiéndose en cosas de deidades, divinidades, que si la presencia de Dios, que si Cristo Redentor, que si el Cristo milagroso, que si el Cristo negro, y quién sabe qué tantas cosas ellos adoctrinaban a aquellos. Ustedes no se metan en problemas, lo único que tienen que hacer es leer qué tan maravillosa es la vida, y no meterse en problemas religiosos, sino que lo que nosotros queremos enseñar. Estoy hablando de los estoicos y le estoy hablando acerca de los epicúreos. Aquí está, mire, Hechos capítulo 17, verso 18. Y dice: también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir ese palabradero? Algo como lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Ese palabrero, ¿verdad? Y otros, parece ser que un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces ellos, hermanos amados, permítame regresar tantito. Ellos, al enterarse de estos estoicos y epicúreos, que eran unas personas que hablaban de una filosofía, empezaron a preguntarle a Pedro y al apóstol Pablo, y en algunas circunstancias ellos se burlaban de las cosas que les estaba hablando el apóstol Pablo. Usted sabe que en esa ciudad estaba llena de idolatría. Por donde quiera, hermano amado, algo así, mire, como una ciudad que está padeciendo hoy las consecuencias de su idolatría. Y lo vemos, hermano. Por ejemplo, hay un país llamado la India, que usted, si usted investiga cuántos dioses adoran a ellos, por lo menos tienen más de 500 ídolos a cuales ellos veneran. Entonces, este hombre
Pablo, que era el perito arquitecto, ¿verdad? Y que era un hombre que era muy celoso del evangelio, ya después de convertido a Jesús, cuando él veía todas esas situaciones, ardía en celo, ardía, era tan hermano, celoso del evangelio que él predicaba, que en alguna manera él llegaba y no le importaba a quien estuviera, y él predicaba la palabra poderosa de Dios. Y él le decía, miren, varones, tú que eres filósofo, tú que eres, qué sé yo, cuántas religiones y cuántas personas habían ahí que eran religiosos, ¿verdad? Y les empezaba a decir, miren, yo quiero predicarles de Jesús, el Cristo resucitado, aquel que dio la vida por usted y por mí, y que está sentado a la diestra del trono y que gobierna con poder en nuestras vidas, y que vive dentro de nosotros y que hace obras extraordinarias dentro de nosotros. A ese Cristo resucitado yo les vengo predicando. Y todos así como usted, más o menos. Bueno, usted está tranquilito, pero todos aquellos se quedaron y le decían, hey, ¿y este loco de dónde lo sacan? ¿Quién sabe? Pero anda hablando algunas cosas de que resucitó Cristo, de que hay vida eterna, de que hay más allá, hay vida, y que uno, si muere, puede uno resucitar. Entonces estos estoicos, hermanos amados, estos hombres filósofos, lo empezaron a agredir y le dicen, tú estás loco de las cosas que estás enseñando. Realmente nosotros vamos a preocuparnos de las cosas. Mire, un filósofo, si hay algo de lo que habla, siempre le va a hablar de los proverbios, ¿verdad? Algo así que le va a decir, mira, el que mucho habla, como hay un dicho muy filósofo, habla de filosofías, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien le dice vive y deja vivir, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Ah? El que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, deja de estar haciendo tantas cosas y enfócate en una cosita nada más. O sea, no te hagas tanto el pleito. Deja a esos cristianos que te digan que sí, aleluya, que pandereta, que el gozo y que la salvación. Y que ni estés escuchando unas doctrinas interminables que nunca van a terminar. Déjalos. Mejor, mire, vive la vida y disfrútala. Porque mañana, quién sabe qué pasará. Disculpe, pero esa era la filosofía de ellos. Esa era la doctrina que ellos les enseñaba. Y ellos decían, allá viene uno que cada ratito se está haciendo así, o allá viene el otro con paraguas y con su corbatita, y buenos días, buenas noches, buenas tardes, y le venimos hablando de esto y esto y esto. O si no se encontraba a los dos, ¿verdad? Que andaban siempre juntos encorbataditos, ¿verdad? Con su mochilita acá, buenos días, Jesucristo le ama, ¿verdad? O si no encontraban a un cristiano, pues calidad, y le decían, Cristo te ama, arrepiéntete. Y ellos decían, no me vengan con esas cosas. Vive tu vida y déjame vivir. A la que calidad eran ellos. Pero entonces se los encontró el apóstol Pablo allá. Y los empezó a vacunar con la palabra poderosa del Señor. Y ellos se molestaron. Y en algún momento yo me imagino que ellos, hermanos amados, lo habrán corrido y le habrán dicho, deja de estar hablando de esas cosas. Mira aquel pueblo, mira cómo hay. Allá tienen uno, allá tienen otro ídolo, otro. Lleno de ídolos la ciudad, hermano. Y si usted visita esos lugares, usted se va a dar cuenta el mundo de ídolos que tienen. Si usted va a Grecia, si usted va a esos lugares donde ahí se va a encontrar con Zeus, ¿quién más? Buda, Adoni, Astaroth, el del toro, ¿cómo se llama? El del mar, hermano, un sinfín de ídolos, hermanos.
¿De dónde lo agarraron? Es la pregunta del $1,000,000, ¿verdad? ¿De dónde lo agarraron? ¿Dónde lo vieron? ¿Quién se los mostró? El chiste es que, lo que a mí me impacta es como Pablo se los andaba mostrando, les estaba diciendo, miren, esas cosas no son más que maldiciones a sus vidas. Porque si hay algo que trae, hermanos amados, la idolatría, hermanos amados, y el no conocer a Dios, trae maldición y trae un montón de cosas. Miren, nada más nosotros debemos de darnos cuenta del saber a quién estamos invocando. Santo Dios, ¿verdad? Ah, qué rico té. Nosotros debemos de darnos cuenta el saber a quién le estamos hablando. Usted sabe que cuando este hombre encuentra estos artículos, estos objetos de adoración, dice la Biblia que él observaba, que Pablo observaba, algo así como que alguien viene a esa iglesia, ¿verdad? Y empieza a ver, y empieza a ver, y empieza a ver, aquí no hay árbol de Navidad, pero hay un árbol. Aquí no hay una cruz de madera. Algo raro está. Aquí las mujeres se ponen velo. ¿Qué será eso, verdad? Aquí hay hermanos que están, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ese aleluya, gloria a Dios. Y está observando, ¿verdad? Mire, yo le aseguro que si Pablo entrara aquí ahorita y nos mirara a nosotros, quién sabe cómo nos mirara, ¿verdad? Padre Santo, yo como predicador aquí, luego yo creo que me bajaría. Así no se predica. Y me diera de una vez una exégesis, me diera, hermanos amados, una cátedra de cómo se debe de predicar, cómo se debe de parar y cómo se debe de invocar al nombre del Señor, ¿verdad? Y yo me imagino, tanto era la unción del apóstol Pablo, hermano, que hasta cuando estaba predicando, aquel hombre se le murió. Se le durmió y se le murió. Se le durmió y se le cayó y se le murió. Pero la unción que él traía lo resucitó al hombre este. Poderoso. Y hermano, este hombre se tardaba más de 2 horas predicando, algo así como su pastor, hermano. Ah, bendito el nombre del Señor. ¿Quiénes eran estos, mire, quiénes eran estos epicúreos y estoicos? ¿Quiénes eran estos, mire, hermano? No se lo puse para, no lo copié para no lo copié para que usted lo viera, pero se lo voy a leer. Mire quiénes eran esos. Usted los puede investigar. Epicúreos o estoicos. Dice que estos personajes epicureanos eran un grupo de personas que predicaban, que hablaban, que adoctrinaban la filosofía llamada epicureanista, la cual algunos consideraban como placeres antinaturales e innecesarios, recomendando la práctica de la sabiduría para alcanzar el verdadero gozo. Mire qué tan interesante eso, ¿verdad? Es decir, que ellos, me imagino que leían Eclesiastés y también leían lo que es Proverbios. Usted sabe que dentro de los libros que son de sabiduría está, mire, voy a hablarle de doctrina. Dentro de los libros de sabiduría está Eclesiastés, está Proverbios. ¿Quién más? Cantar de los Cantares. Recuérdense que quien escribió esos libros fue el hombre que le pidió sabiduría a Dios. Pero cuando usted lee en el original, la sabiduría que le pidió él a Dios era un tipo de sabiduría diferente a la que viene poderosamente de Dios. Y esa sabiduría se llama Chotma, que ahorita no traje ni cómo mostrárselo. Pero yo sé que usted lo cree, y si no, usted lo va a apuntar para que esté bien pilas ahí entendiendo de qué le estoy hablando, ¿verdad? Entonces estos hombres practicaban este tipo de sabiduría humana. Algo así como que sentarse en un lago que está cayendo mucha agüita y ellos blanco y negro. Algo así como que colocar un lugar, una cosa por acá y estar en el centro de la energía.
Algo así, hermano. Disculpe, yo no soy sabedor de eso, pero me imagino nada más, ¿verdad? Entonces estos hombres trataban de enseñarle a todos los demás: no te preocupes de falsas o si verdaderas doctrinas, que si Cristo vive o no vive. Mejor mira, llévate la vida light. Total, no sabes si mañana el mundo se termina. Y si termina muerto el perro, se acaba la rabia. Esa es sabiduría de mi pueblo, hermano. Así le decían muerto el perro, se acaba la rabia. Sabiduría de la abuela. Es decir, que se quita, bueno, mejor no reprendemos en el nombre de Jesús todas esas cosas. Entonces estos hombres aconsejaban a evitar, oiga, responsabilidades públicas y políticas. Y lo que enseñaban ellos es: hay que amar a todos por igual. Linda esa doctrina, ¿verdad? Amémonos todos nos amamos, ¿verdad? Esa era la doctrina. Ellos cultivaban eso, cultivaban la amistad. Ahora, ¿quiénes eran estos? Los estoicos. Los estoicos también traían una doctrina filosófica grecorromana que recomendaba el dominio de uno mismo sobre la propia sensibilidad ante el dolor y la desgracia. Oiga lo que les estoy diciendo, porque contra todos ellos el apóstol Pablo batallaba, porque él les trataba de entrar en razón y les estaba diciendo: oiga, hay un Cristo de la gloria, hay alguien que dio la vida por ti, hay alguien que te salvó de la vida, hay alguien que te dio la vida, hay alguien que te quiere bendecir, que te quiere enriquecer con riquezas espirituales, hay algo más allá de tu vida, hay una vida eterna, hay una casa celestial, hay mar de cristal, calles de oro, hay todas esas bendiciones. Y ellos decían: vive la vida, hermano, que te metes en problemas. ¿Ya? Yo me imagino la filosofía que ellos tenían. Entonces su idea, fíjense, su idea de Dios era más bien panteísta. Aunque no estaban libres del todo de algún temor a los dioses paganos. Es decir, ellos hablaban todas esas cosas, pero veían todas las cosas que sucedían alrededor de ellos, de tanta idolatría que había, tenían miedo. Más de alguna ocasión se les habrá movido la cuchara o se les habrá movido la escoba, hermanos amados. Más de alguna ocasión han de haber visto aquel pescado convertido en hombre con un, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Con qué? Un tridente, ¿no? Más de alguno lo habrá visto, ¿verdad? Más de alguno habrá visto volar acá que andaba con la escoba, ¿verdad? Y andaba un sombrerote acá, ¿verdad? Más de alguno habrá visto, porque en ese lugar, hermano, se practicaba un montón de cosas. Más de alguno habrá visto a la serpiente ahí convertida en un ser humano. Más de alguno habrá sido, hermanos amados, mago, hechicero. Más de alguno habrá practicado magia blanca, magia negra, roja, amarilla y no sé qué tantas otras cosas hay. Pues sí las hay, hermanos. Amén. Entonces estos otros de los cuales les estoy hablando, que son los estoicos, ellos, hermanos amados, creían que el mundo estaba compuesto de la tierra, del agua, del aire y el fuego, siendo este último el principio y origen de los otros elementos por un proceso cíclico interminable. El estoicismo antiguo era más bien cínico por su exagerado énfasis al desprecio de todo, y en el cual descuella Zenón con Z, Zenón. En el estoicismo más moderno sobresalen Séneca y Marco Aurelio. Encontró ahí que encontró el apóstol Pablo, que los encontró ahí en Areópago, así se llama esa ciudad donde el apóstol Pablo andaba, aquí precisamente. Ok, dicho yo esto, espero que me haya captado lo que le estaba yo diciendo.
Ahí está escrito todo en la palabra del Señor, usted lo puede leer. Dice Hechos capítulo 17, verso 18, Biblia de las Américas. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabradero y palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, que les predicaba porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Hechos capítulo 17, verso 29. Esta es Biblia, lenguaje sencillo. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Eso era con lo que el apóstol Pablo batallaba, hermanos. Algo así como cuando usted ve a alguien, ¿verdad?, que adora las imágenes. Entre paréntesis, hermano, nunca vaya a ir a tirar sus imágenes a la gente esta. Te vas a ir al infierno. Ese evangelio no funciona, hermano. A mí, cuando yo me convertí al Señor, yo tenía una imagen de este tamaño. Y le puse su capilla así bien linda, y cada 12 de diciembre pegaba yo una buena carrera como unos 1,000, 2,000 metros, y me sentía feliz allá como en los Juegos Olímpicos, hermano. Y allá iba yo, sí, viva, viva, decía yo todavía, hermano. Si cada 12 allá con unas copas llegaba yo y me doblaba delante de ella mis rodillas y le decía gracias, sin saber, ¿verdad? Nunca me dijeron en la iglesia que el escapulario que yo traía aquí, la cruz, la tenía que tirar, o que si agarraba yo a los hermanos se iban a desenchamucar. Nunca me dijeron esas cosas. Cuando yo empecé a oír el mensaje, cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, me di cuenta en el grande error y la gran mentira en la cual yo estaba. Eso no se los enseñan a muchos, ¿verdad? Y hasta que Dios tiene misericordia de estas personas, entonces ellos se dan cuenta que verdaderamente Dios no es como nosotros los seres humanos. Por favor, dígale al que tiene ahí, Dios no es como tú piensas. Por favor, hágame una imagen de Dios. No se puede. No se puede, resulta inimaginable, hermano. Resulta algo que no se puede hacer, no se puede copiar, no se puede dibujar, hermanos amados, porque nuestro Dios es un ser lleno de luz, que tiene, hermanos amados, una luz extraordinaria que hace brillar a un ser humano. Nuestro Dios es algo todopoderoso, es alguien omnisciente, omnipresente, omnipotente, que jamás cabería, hermanos amados, en un cuadro ni en una catedral. Nuestro Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. Él es nuestro Dios. Y jamás lo podemos, hermanos amados, encasillar en una mente humana. La mente humana es así, delante de lo que es Dios. Y si usted quiere saber cómo es Dios, vea lo que el apóstol Juan escribió en el libro de la Revelación. Por eso nosotros, hermanos amados, debemos de entender que tenemos a un Dios que aún todavía no lo conocemos. ¿O ya lo conoce usted? Padre Santo, si yo hiciera un examen ahorita, ¿va? No, a usted, espéreme. Deje que viniera Dios a mí, ¿no? Y me hiciera un examen. ¿Realmente me conoce, pastor? Yo me cuadraría delante del Señor. Padre Santo, es que mire, hermano, yo, de verdad, Dios tiene muchas dimensiones, muchas funciones, muchas maneras. A ver, discúlpeme, ¿usted sabe cuándo se le apareció a Moisés? ¿Usted sabe cómo se le apareció a Moisés? ¿Cómo se le apareció a Moisés? Zarza ardiente. En una zarza ardiente. ¿Se acuerdan cuando el Señor se le apareció a Moisés y le dijo, ve allá y diles
que yo soy. Pero, a ver, espérame, Señor, pero ¿cómo yo voy a ir allá a Cabo San Lucas y le voy a decir a la gente que el yo soy me mandó? ¿Tú crees que me van a entender? ¿Tú crees que me van a creer? Y le dijo, ve, que yo voy delante de ti. Estoy parafraseando yo lo que dice ahí la palabra del Señor. Hermano, yo no sé cuál sea la manifestación de Dios sobre tu vida, pero Él es el Todopoderoso. Él es un Dios, hermanos amados, que no hay quien pueda imaginarse cómo es Él. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, verso 24. Biblia Kadosh. Había un platero llamado Demetrio, que fabricaba objetos de plata relacionados con la adoración a la diosa Artemisa, y le proveía no poca cantidad de trabajo para los artesanos. Este hombre Demetrio, hermanos amados, con la revelación que él tenía, obviamente no de Dios, porque usted sabe que Dios es imposible fabricar de Él una figura, una cara. Es imposible poder dibujar o hacer en una madera o en cualquier tipo de cosas a Dios, inclusive en personas. Porque nosotros muchas veces el ser humano tiene algo llamado idolatría, que muchas veces venera a la persona y se cuadra ante la persona y se postra delante de la persona o le besa la mano a la persona. Y Dios no es así. Si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Y no solamente estoy hablando, hermanos amados, de imágenes. Disculpe, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que Dios aborrece a aquellos que hacen ídolo, a sus hijos, a su esposa, a su teléfono. Un montón de cosas, hermanos, de las cuales uno puede idolatrar. Santo bendito y Dios, ¿verdad? Entonces, miren, en aquellos días dice la palabra del Señor que se produjo en Éfeso un gran disturbio contra los cristianos. Todo comenzó cuando Demetrio, este platero que fabricaba estas imágenes, hermanos amados, esos objetos, vio que el apóstol Pablo andaba predicando acerca de un tal Jesucristo resucitado. Yo me imagino que dentro de la predicación que él tenía les decía, miren muchachos, miren gente, ustedes están pagando un montón de dinero por esa teja de oro donde se apareció, por ese pedazo de madera donde se apareció una imagen. Es tanto dineral que ustedes están pagando. Porque dice la Biblia que este hombre tenía buenas ganancias. Era muy buena la ganancia que él obtenía y era mucho el trabajo que le daba a muchos por hacer ese tipo de imágenes. Y entonces viene este hombre y arma una revolución y dice, no es posible que este predicador nos esté echando a perder el negocio. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos amados, que Demetrio convocó a toda la gente y empezó a hacer una revuelta, un pleito, hermanos, pero grande ese pleito, tan famoso ahí en esa ciudad, hermanos amados, que lo metieron. ¿Sabe hasta dónde fue a parar Pablo? Hasta la cárcel fue a parar. ¿Todo por qué? Porque él estaba predicando la palabra del Señor y obviamente les metió la espada de decir, dejen de estar adorando a esos ídolos que son de madera, de plata. Y entonces aquella gente que era, hermanos amados, que eran aquellos, ¿cómo le diré? Que eran afanados a esta divinidad. A esta mujer que según la creencia de ellos había descendido, había atravesado el espacio, hermanos, y había descendido hasta esa ciudad y se había consagrado esa entidad, hermanos amados, y la habían llamado diosa. ¿Usted sabe cómo se llama esa diosa aquí en México? Aparece así, mire. Santo Dios. Mire pues. Hechos
Hechos capítulo 19, verso 27, Biblia textual, tercera edición. Y no solo este negocio corre riesgo de caer en descrédito para nosotros, sino también de que sea estimado en nada el templo de la gran diosa Artemisa, e incluso que esté a punto de ser despojada de su majestad, aquella a quien adora toda el Asia y la humanidad. Oiga, una pregunta. ¿Usted sabe quién es Artemisa? ¿Quién era Artemisa como tal deidad en aquel tiempo? ¿Quién era Artemisa? Era una mujer que ministraba la sensualidad, la fertilidad, ministraba mucho a los jóvenes el ser fuertes, el ser como algo libre, porque esa mujer, cuando usted ve, hermanos amados, de la parte de aquí para arriba tiene un dorso desnudo y aparece con una flecha. Y si usted investiga en las flechas, si usted investiga en la Biblia acerca de las flechas y del arco que ella posee, es cardíaco lo que dice la Biblia. Pero entonces todo este pueblo adoraba a ellas y adoraba ese templo. Entonces cuando Pablo llega a ese lugar y le dice, ¿cómo es posible que este predicador nos esté echando a perder este negocio? Además, se está metiendo con esta diosa y grande pagará grandes cosas. ¿Cómo le puedo decir? Pagará muy caro lo que está haciendo este hombre. Y le metieron un gran problemón, lo metieron a Pablo. Pero gracias a Dios lo sacó el Señor. Ahora, mire qué significa el nombre latino de Artemisa. Nombre latino de la diosa más célebre de Asia Menor, llamada Artemisa por los griegos. En la mitología clásica griega, Artemisa era una hermosa cazadora virgen, una deidad lunar a la que se le consideraba protectora de los jóvenes, cazaderas y ayudadora de las mujeres en tiempo de parto. En sus orígenes asiáticos había sido diosa de la naturaleza silvestre y de la fecundidad, con rasgos a veces feroces. Gracias al sincretismo de la época, la Diana de los romanos era una fusión de varias diosas primitivas. Eso lo puede usted encontrar ahí en los diccionarios, hermano. ¿Quién era esta Artemisa? ¿Verdad? Entonces, si usted se da cuenta literalmente qué era lo que ella ministraba, es decir, qué se movía con esta diosa, hermanos amados, qué se movía con este ídolo que esta gente adoraba, una deidad, una divinidad, hermanos amados. Pero si usted se da cuenta de lo que yo le estoy hablando ahora, es que era alguien que ni ellos mismos conocían. No lo conocían, solo defendían, porque si usted sigue leyendo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, del verso 23 en adelante, dice que había un montón de gente que se llegó a meter allá a la revuelta y gritaba así, saquen a ese Pablo, córranlo de aquí, largo. Y dice la Biblia, hermanos amados, que empezaron a gritar por 2 horas. ¿Sabe cuál era el grito de esta gente? Por 2 horas. ¡Viva! Yo no quiero invocarla, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Entre paréntesis, hermano, entre paréntesis, tenga cuidado con quien se junta. Tenga cuidado con quien se junta lo que está invocando. Esa deidad hasta el día de hoy, ¿a quién cree que anda buscando? A los jóvenes. Pero también anda buscando a aquella persona que anda sin cobertura. ¿Sabe por qué? Porque esta deidad, si usted la ve, si usted la busca, de esta parte para acá, nada. Y en sus manos trae un arco y trae flecha. Ahí hay un misterio, hermano, que luego voy a hablar acerca de los arcos y de las flechas, lo que representa cada uno de ellos. Entonces esta mujer, al ser así, al ser libre, lo que ministra es, ¿qué te preocupa de ir a una iglesia?
¿Qué te tienes que someter ante un pastor? ¿Qué te tienes que...? Tú eres libre. Tú puedes ir a orar y tú puedes hacer cuantas cosas quieres. Total, tu dueño es Jesús. Mire que eso es lo que ministra. Yo le digo, mire una cosa, hermano. Si usted va a invocar al nombre del Señor, asegúrese de andar cubierto. Señor bendito. Me metí en el callejón de las trompadas, ¿verdad, hermano? Es que mire, hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, sabe que Él pelea las batallas por uno mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ni el mismo arcángel Miguel, hermanos amados, cuando estaba frente a Satanás, le empezó a decir: diablo mentiroso, te va fuera en el horno. No le dijo eso, hermano. ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo el arcángel? ¿Sabe qué le dijo Miguel, hermano? ¿Sabe qué le dijo? ¿Usted sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. Señor lo reprende. Y hay quienes se meten a guerrear. Mujeres sin velo, hermano, peleando, a saber qué lenguas hablan, porque yo no sé si las lenguas que estén hablando sean de Dios. Tienen influencia Astoret, tienen influencia diabólica, tienen influencia de la Diana. Mírenme, yo soy la Diana, la diosa de la fertilidad. ¿Usted sabe qué significa fertilidad? Fecundidad, más. ¿Y sabe qué atrae todo eso, hermano? Sensualidad. Gran hermano, ahí me metí en una cosa muy cardíaca, pero que usted lo debe de saber. No es que, mire, usted no debe de tener miedo, ¿verdad? Porque si usted levanta oración, intercede por los otros, lo único que yo le digo es: cuídese de andar en cobertura. Cuídese de andar en cobertura. Si usted se siente Juan Camaney de los cristianos, hermano, tenga cuidado. Porque ni yo mismo, siendo pastor, que a veces me llaman: aquí está colgada del techo. Y yo: cabal, está colgada del techo, hermano. Y con los ojos todos rojotes, hermano. Y lo ve uno, y la lengüota así, mira. Y toda la colota así, toda fea, hermanos amados. Yo cuando veo ese tipo de entes espirituales digo: Padre Santo, ¿por qué me trajiste estas cosas? ¿Y por qué, si siendo una cristiana o cristiano, está endemoniado? ¿Por qué? Porque no conocen al Dios vivo, porque se meten a invocar imágenes, pero no imágenes que de los ídolos que ya ven, hermanos, sino que ellos mismos se imaginan las cosas. El otro día estaba yo en una reunión de oración y yo sí soy, disculpe, pero yo sí soy bien fijón, hermano. Y estaba era una hermana la que estaba, no es de aquí, no sé si usted hace eso, hermano, disculpe, yo no sé su vida, pero este hermano estaba allá en la iglesia donde pastoreaba mi pastor y estaba. Y no sé qué tantas cosas decían en lengua, y aquí está así, y yo lo miraba y yo decía: Padre Santo, ¿no será que está dando espadazos al aire libre y no sabe ni a quién está invocando? Ay, Santo Padre. Hoy es mi cumpleaños, por cierto, hermano. Creo que ya se terminó el tiempo, ya va. Pero me puede dar 10 minutos. Total, hoy es mi cumpleaños, hermano. Me va a perdonar, ¿verdad? Todo lo que le estoy diciendo. Entonces, mire, pues, Dios necesita la adoración a él mismo, nada más. Yo ya no le seguí contando la historia de este ente espiritual que hasta el día de hoy todavía anda. Allá anda, hermanos amados. De verdad se lo digo. Entonces, ahí está. Nosotros no podemos andar haciendo cosas de las cuales Dios no nos mandó a hacer. Por favor, iglesia amada, entiéndalo en el nombre de Jesús. Pero es que es mi hermano del alma y lo amo con todo mi corazón. Ay, así amaba el Señor a Judas también. Y así amaba a Pedro también, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Y allá Pedrito, lindo, el apóstol Pedro con Jesús. De repente el Señor se lo queda viendo. Y aquel soltando palabras. Y se lo queda viendo el Señor y le dice: Pedro, no estás hablando como los hombres. Te reprendo en el nombre. No lo dijo en el nombre de Jesús, porque él es Jesús, ¿verdad? Te reprendo. Vete de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Tremendo todo eso, ¿verdad? Y yo me imagino que Pedro, bueno, ¿a quién le está hablando? Si yo no veo a Satanás, pues, quién sabe qué pasó, pero se metió dentro de ti y está hablando. ¿Usted se acuerda de aquella pareja que aparece en el libro de los Hechos, que también vendieron una heredad y en su corazón consintieron los dos dar una parte nada más, no dieron la parte que ellos habían prometido? Y resulta que en el caminar viene el enemigo, viene el diablo y les empezó a decir las cosas, y de total que no dieron, los dos murieron. Es decir, el diablo como tal, y que el Señor lo reprenda, hermanos amados, habla, se manifiesta y a veces usa personas o demonios. Mire, incluso a veces nosotros nos sentimos solitos aquí en la tierra, pero no, hermano, déjeme decirle que estamos en el sistema llamado, en el planeta llamado Tierra, que es así, entre miles de billones de galaxias. Es decir, ¿cuántas cosas no pueden atravesar el sistema hacia la tierra, hermano? Recuérdese que los demonios andan buscando un cuerpo, ¿verdad? A veces se van al desierto y de allá se acuerdan: oh, pero si yo tenía una casa, y allá vuelven a regresar y ven la casita bien limpiecita. Venía a la iglesia y todo, pero estaba vacía, es decir, no estaba llena del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo. Y fueron por los demás y se metieron, y el póster de la persona terminó bien mal. Entonces, Dios quiere que solo a Él le adoremos. Gloria a Dios. Dios quiere que solo a Él le adoremos. Mateo 4:10, y ya termino con eso. Tengo varias diapositivas, pero ya termino con eso. Mateo 4:10, Arca Fernández. Pero Jesús le replicó: vete de aquí, Satanás, porque la Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Póngase de pie, hermano, déjeme bendecirlo. Estaba tomando un tecito bien calientito y ahorita ya está sabroso. Gracias, de verdad, muchas gracias. Hermanos, Dios en esta noche quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. Dice la Biblia allá en Juan capítulo 1. Verso 10. Juan capítulo 1, verso 10. Dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Yo quiero animarte, exhortarte, bendecirte y pedirte en el nombre de Jesús: conoce a tu Dios. Conoce al Dios del que tú has creído. No te hagas imágenes de Él. Pídele a Dios la revelación. Pídele que Él se muestre. Pídele que Él se manifieste como Él es. Pídele al Señor. Dile: Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte, Señor. Hay una alabanza que dice: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Y luego dice: revélanos. Aleluya. Amos y mucho más en ti. Queremos presencia, Jesús. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús, por el cual aquel que invoque su nombre será salvo. Si tú invocas el nombre del Señor en esta noche, serás salvo.
Tú que me estás viendo en las redes, tú que no conoces al Señor, si tú lo invocas ahora, en el nombre del Señor lo conocerás y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos, recíbelo en el nombre de Jesús. Vamos, que tu oración sea decirle al Señor: quiero conocerte. Y si usted ya le conoce, bendito el nombre del Señor, conózcale más. Yo quiero conocerte, Señor. Vamos, cántalo conmigo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorarte. Oh, qué lindo se oye. Oh, sí, mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Padre Santo, así como tú oraste, Señor, que te conociéramos a ti, porque quien te conociera a ti, Señor, conocía al Padre, porque el Padre y tú uno son. Así, papito lindo, sea nuestra oración en esta noche, Señor. Queremos conocerte cada día más. Manifiéstate a nuestras vidas, revélate a nuestras vidas, bendito Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, muéstratelos en sueños, en visiones. Aparécete, Señor, a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo envío en bendición a este pueblo santo que es tuyo, que tú pagaste el precio por cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, atiende sus necesidades. Si hay aquí alguien entre nosotros que se ha alejado de ti, amén, Señor, tráelo con lazos de amor y de misericordia. Si hay alguien que se le ha enfriado su corazón, Señor, cambia ese corazón y enciéndelo con el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha sido salvo, que invoque tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús, y será salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte ofrenda de palmas al Señor esta noche.